Bueno, como materiales para crear nuestro péndulo casero de Newton, voy a usar madera balso, en este caso redonda. Esta es de 15 milímetros, se consigue en las papelerías, 4 trocitos de 20 centímetros y otros trocitos pequeños para las estructuras. Por aquí les dejaré las medidas. En este caso, lija lo pongo de esta forma y le permita dar esta pequeña canal para que al medida que lo vaya a pegar con silicona pues me dé un poco más de firmeza. Conseguí estas esferas de acero. Algunos péndulos he visto que los hacen con bolas de cristal. Vemos que esferas de acero inoxidable pues me permiten dar una masa. Por ejemplo, estas esferas son de 14 gramos y pues me permiten tener mayor energía cinética, que esperamos que pues pueda dar un mejor resultado al momento de rebotar nuestro péndulo. Estoy usando 5 esferas de un trozo de cable. Corté trozos pequeños de 5 milímetros y también se requiere usar nylon, digamos un nylon que no sea demasiado grueso, sino un nylon intermedio. Esto para que lo vamos a pegar con silicona acá y pues me permita tener, digamos, por donde sostener la esfera. Digamos, lo más importante de esto, de este trozo de cable, es que el nylon pueda pasar libremente de un lado a lado para poderlo sostener. Y bueno, y pues ya herramientas, voy a usar pistola de silicona y bueno, reglas. También voy a sostener todo, voy a construir todo sobre una pequeña placa de cartón. Bueno, entonces para armar nuestra estructura tomamos los trozos de balso y lo vamos a pegar aquí sobre el piso de esta forma. Vamos a aplicar silicona sobre este perfil y sobre la base lo que voy es a acercarla y voy a garantizar de que me pegue bien de esta forma. Y hacemos presión fuerte. Lo bueno de la silicona caliente es que seca muy rápido y aquí ya podemos ir armando entonces nuestra estructura. Nos ayudamos aplicándole un poco de fuerza para que al momento que no seque pues nos dé un poquito más de rigidez. Hago el mismo procedimiento para el siguiente perfil. Debemos cuidar que siempre, digamos, nos quede la misma alineación y que nos dé una separación, que estos soportes pues obviamente queden derechos, para que nos va a ayudar a darle mayor rigidez a la estructura. Luego acá sobre la base, entonces lo que, teniendo una vez firme la estructura, la que hemos pegado, pues vamos entonces a alinearla sobre esta base de cartón y vamos a pegarla, aplicar silicona. Vamos a mirar que esto nos quede derecho. Nos podemos ayudar de regla y lápiz para estar midiendo y poder así aplicar silicona en los puntos adecuados. Luego sobre esta base vamos a colocar estos soportes de esta forma, de modo que nos permitan tener mayor rigidez. Y aquí es donde nosotros vamos a pegar nuestro segundo cuerpo. Esto nos va, digamos, a ayudar a tener mayor estabilidad de la estructura que se formaría para pegar nuestras esferas y poder hacer el soporte.
Bueno, una vez teniendo la estructura totalmente definida y firme para colocar nuestras esferas, vamos a proceder entonces a preparar lo que son las esferas. Vamos a tomar las esferas, vamos a aplicar un poco de silicona caliente. Inmediatamente lo que hacemos es embeber en este, aquí con cuidado de no irnos a quemar, podemos utilizar algún otro elemento y le colocamos el pedacito de cable que había cortado previamente, y una vez colocado pues le coloco otra capita por encima de silicón. Le colocamos otra capa para fortalecer, digamos, y que nos quede más rígida. Si por algún error o algo llegamos a obstruir el paso, digamos, de la entrada del nylon, podemos usar, no sé, un alfiler o algo pequeño en el que pueda pasar por ahí, y garantizamos de que quede totalmente, que nos pueda pasar totalmente lo que es el nylon. Y así repetimos el procedimiento, digamos, con todas las esferas. Bueno, una vez terminado de pegar con silicón caliente cada uno de los trocitos de cable, vamos a proceder a cortar trozos de nylon de una longitud de 35 centímetros. Vamos a cortar 5 tiritas para cada una de las esferas, y lo que hacemos es ahora coger el nylon y entonces vamos a ir introduciendo o enhebrando y vamos a ir enhebrando cada una de las esferas de modo que nos queden de esta forma, que son las que van a ir a balancearse en nuestro péndulo. Bueno, luego de organizada cada una de las esferas con su respectivo nylon, lo que vamos a coger es esta estructura. Vamos a, con ayuda de una regla, vamos a tomar unos puntos de referencia que nos queden totalmente horizontales, y sobre esto vamos a trazar acá unos puntos. Muy importante que para tener en cuenta en la clave de que el péndulo nos quede totalmente uniforme es que vamos a hacer unas líneas, una separación de cada 15 milímetros, es decir, de la regla vamos a tomar 15, 30, 45, 60 y 75. ¿Por qué? Porque sobre cada una de estas líneas, o la separación de cada una de estas líneas, es donde cabe aproximadamente una esfera, y ahí es donde nosotros vamos a poner las cuerdas. De esta forma pues nos va a quedar equilibrado el péndulo, y obviamente pues va a ser más armonioso el movimiento en cada una de ellas. Entonces esto lo hacemos en ambos lados. Aquí ya también las había trazado, digamos que son separaciones de 15 milímetros. Una vez finalizado este paso, vamos a tomar entonces la primera esfera y vamos a tratar de que el nylon, vamos a igualar las puntas acá del nylon y vamos a levemente la esfera, vamos a tratar de equilibrarla totalmente en el medio. Luego vamos a colocarla sobre las segundas marcas. La primera es marca de referencia y vamos a tomar una medida fija, es decir, sobre esta marca me voy a ayudar de unos pequeños papelitos de cinta de enmascarar, y lo que voy es simplemente voy a sostenerlo cuidadosamente el nylon en cada uno de sus lados y mirando cuánto es que aquí me está quedando de sobra, de modo que me permita quedar como en el centro totalmente. Hacemos acá lo mismo y nos ayudamos del nylon y de la cinta de enmascarar para soportar la primera esfera. Vemos entonces que nos queda esta primera esfera. La idea es que aquí nosotros la podemos mover suavecito, que nos quede en toda la mitad. Podemos probar con algunos movimientos de cómo, obviamente, que esté un movimiento armonioso y que no empiece a tirar, digamos, para un lado o para el otro. Y aquí lo que podemos es centrarla totalmente. Luego, pegado la primera esfera, vamos a pegar la segunda. Hacemos el mismo procedimiento,
Cogemos el nylon, igualamos las puntas, usamos nuestra marca de referencia, tenemos en cuenta lo que nos sobró de este primer nylon y nos ayudamos aquí de nuevo con un poco de cinta de enmascarar, teniendo en cuenta que nos quede sobre la marca que habíamos hecho previamente antes, y la pegamos. Después podemos pegar con silicón o podemos mirar cómo la fijamos bien, pero para esta parte que tenemos que ir cuadrando es bueno, pues en mi caso me funcionó mejor con cinta de enmascarar. Usamos la segunda cuerda, ponemos sobre la segunda marca, miramos que nos quede aquí lo más cercanas posibles y lo que hacemos es que vamos a pegar con cinta sobre, siempre conservando la marca. Bueno, una vez pegada la otra vemos que como que no encajan, entonces vamos como a alinearlas, miramos que una que no vaya a estar más arriba que la otra, entonces si es posible subimos un poquito el nylon y lo que hacemos es igualarla. Esta parte es un poco tediosa, un poco dispendiosa, porque tenemos que estar revisando y calibrando que sí nos quede totalmente alineadas las esferas. Entonces tenemos que revisar que las esferas estén totalmente alineadas, enfrentadas una de la otra. Tenemos que conservar siempre estos espacios que sean iguales en ambos lados. Tenemos que mirar que de este lado que se vea una enfrente de la otra, y vemos pues como de esta forma me queda un poco más equilibrada la esfera. Luego, una vez firme y alineadas las primeras esferas, ya podemos ir pegando las siguientes. Usamos la misma técnica. Debemos revisar muy bien la alineación, cuidar que todas las cuerdas de nylon pues tengan la misma separación, ver que todas las esferas estén totalmente alineadas, y podemos ir ajustando. Podemos ir ajustando de ser necesario, y pues vamos probando de poco a poco hasta que el movimiento del péndulo se nos conserve. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales. Como siempre, recuerden sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.